Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 248 y vamos a leer Ezequiel 46. Deberes del gobernante y del pueblo en las fiestas. Yo el Señor digo, la puerta oriental del atrio interior deberá estar cerrada durante los 6 días de trabajo y se abrirá el sábado y el día de luna nueva. El gobernante entrará en el vestíbulo desde el atrio exterior y se colocará junto a uno de los postes de la puerta. Entretanto, los sacerdotes quemarán los animales del sacrificio y harán los sacrificios de reconciliación presentados por el gobernante, el cual se inclinará junto al umbral de la puerta, tocando el suelo con la frente y luego saldrá. La puerta no volverá a cerrarse hasta el atardecer. Los sábados y de luna nueva, el pueblo adorará delante del Señor frente a la misma puerta. Los animales que el gobernante debe presentar en el sábado para quemarlos como ofrenda al Señor son 6 corderos y un carnero, todos sin ningún defecto. Por cada carnero ofrecerá 20 litros de cereales y por los corderos los que quiera. Por cada 20 litros de cereales ofrecerá 3,5 litros de aceite. El día de la luna nueva ofrecerá un becerro, 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Por cada becerro ofrecerá 20 litros de cereales y otro tanto por cada carnero y por los corderos lo que quiera. Y por cada 20 litros de cereales 3,5 litros de aceite. Cuando el gobernante entre, deberá hacerlo por el vestíbulo de la puerta y saldrá por ahí mismo. Y cuando en las fiestas el pueblo entre a adorar al Señor, deberá hacerlo así. Los que entren por la puerta norte saldrán por la puerta sur. Los que entren por la puerta sur saldrán por la puerta norte. No volverán por la misma puerta por la que entraron, sino por la de enfrente. El gobernante deberá entrar con el pueblo y salir con él también. En las diversas fiestas se ofrecerán 20 litros de cereales por cada becerro y otro tanto por cada carnero. Por los corderos lo que se quiera. Por cada 20 litros de cereales se ofrecerán además 3,5 litros de aceite. Cuando el gobernante haga una ofrenda voluntaria al Señor, como un animal para el holocausto o un sacrificio de reconciliación, se le abrirá la puerta oriental y ofrecerá su sacrificio de la misma manera que lo hace en los sábados. Una vez que haya salido, se cerrará la puerta. La ofrenda diaria. Todos los días por la mañana se ofrecerá un cordero de un año, sin defecto, para ser quemado como sacrificio al Señor. Igualmente, cada mañana se le hará al Señor una ofrenda de 7 litros de cereales y 1 litro de aceite que se derramará sobre la harina. Este rito será obligatorio siempre. El sacrificio en que se quema el cordero y la ofrenda de cereal y de aceite se deberá presentar siempre por la mañana. Obligaciones del gobernante respecto de la tierra. Yo el Señor digo, si el gobernante regala a uno de sus hijos parte del terreno que le pertenece, pasará a ser propiedad hereditaria de sus descendientes. Pero si el gobernante regala parte de su terreno a uno de sus servidores, solo será suya hasta el año de liberación, en el que volverá a ser propiedad del gobernante y quedará como herencia de sus hijos. El gobernante no tiene derecho a despojar a nadie de su propiedad. Lo que dé a sus hijos como herencia deberá dárselo de sus propiedades. Así nadie se quedará sin su propiedad ni se dispersará mi pueblo. Las cocinas del templo. Luego el hombre me llevó por la entrada que había al lado de la puerta a los cuartos que daban hacia el norte y que estaban consagrados exclusivamente para los sacerdotes, señalándome un lugar hacia el occidente por la parte de atrás. Me dijo, aquí es donde los sacerdotes deberán hervir la carne de los animales ofrecidos como sacrificio por la culpa o por el pecado y cocer la ofrenda de cereales. Así no tendrán que sacar estas cosas al atrio exterior, ni el pueblo entrará en contacto con las cosas sagradas. Luego me llevó al atrio exterior y me hizo recorrer sus 4 ángulos. Vi que en cada uno de los 4 ángulos del atrio había un patio pequeño. Todos tenían la misma medida de 20 metros por 15. Alrededor de ellos había un muro de piedra y al pie del muro había fogones. Entonces me dijo, estas son las cocinas donde los que sirven en el templo hervirán los animales para el pueblo, que el pueblo ofrezca como sacrificio. Ezequiel 47. El agua que brota del templo.
El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 15 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 15 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba hasta entonces a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba ya a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver a la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, el agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte donde llegue esta corriente, podrá vivir animales de toda clase y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce y habrá todo género de vida. Desde En-Gadí hasta En-Eglaim habrá pescadores y ahí podrán secar sus redes. Y ahí habrá tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénegas y pantanos no habrá agua dulce, ahí quedará agua salada, que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán más fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Los límites del país. Yo, el Señor, digo, estos son los límites del país que recibirán como herencia las 12 tribus de Israel. A José le corresponde una porción doble. Yo juré dar este país a los antepasados de ustedes. Repártanselo por partes iguales. Este país será su herencia. Los límites para el norte, partiendo del mar Mediterráneo, pasarán por la ciudad de Etlón y las ciudades de Sedad, Berotá y Sibraim, las cuales se encuentran en el territorio de Damasco y el de Hamat. Y Hazar Haticón, que limita a Jaurán, así pues el límite norte irá desde el Mediterráneo hasta Hazar Enán, quedando al norte los territorios de Damasco y de Hamat. Los territorios orientales irán desde el punto situado entre Jaurán y Damasco hasta la ciudad de Tamar, junto al Mar Muerto, a lo largo del río Jordán, que servirá de frontera entre el territorio de Galaad y el de Israel. Los límites por el sur partirán de Tamar, pasando por el oasis de Meribá Cades y por el arroyo de Egipto hasta llegar al Mediterráneo. El límite occidental lo formará el mar Mediterráneo, desde la frontera de Egipto hasta el lugar de la costa que está al frente de la entrada de Hamat. Este es el país que debe repartir entre las 12 tribus de Israel. Será la herencia que les toque a ustedes y también a los extranjeros que vivan con ustedes y que tengan hijos entre ustedes. Deberán considerarlos como si hubieran nacido en Israel. Cuando repartan la tierra entre las tribus de Israel, a ellos también les tocará su parte. Los extranjeros recibirán su parte en el territorio de la tribu en la que estén viviendo. Yo, el Señor, lo ordeno. Ezequiel 48. División del país entre las tribus. Esta es la lista de las tribus. Partiendo de la frontera norte que va desde el Mediterráneo y pasa por Etlón, la entrada de Hamat y Hazar Enán, al sur de los territorios de Damasco y Hamat, cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental en este orden: Dan, Jaser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén, Judá. Enseguida vendrá el territorio que deberán reservar y que se extiende también de oriente a occidente. De ancho medirá 12 kilómetros y medio y de largo medirá lo mismo que miden los otros territorios de oriente a occidente. En medio de él estará el templo. Territorio consagrado al Señor. La porción consagrada al Señor dentro de este territorio tendrá 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho.
Dentro de esta porción habrá un terreno consagrado exclusivamente a los sacerdotes. Por el norte y por el sur medirá 12 kilómetros y medio y por el este y el oeste 5 kilómetros. En medio estará el templo del Señor. Este terreno estará reservado a los sacerdotes consagrados al Señor, descendientes de Sadoc, que se encuentran en mi servicio y no siguieron a los demás israelitas cuando estos se apartaron de mis caminos, como lo hicieron los levitas. Por eso, dentro de la porción consagrada al Señor, junto al terreno de los levitas, los sacerdotes tendrán un terreno que será la porción más sagrada. Junto al terreno de los sacerdotes, los levitas tendrán el suyo, el cual medirá 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho. La parte consagrada al Señor tendrá pues en total 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho. Esta será la mejor porción del país. Ninguna parte de ella se podrá a vender o cambiar o pasar a otra persona, pues está consagrada al Señor. La porción restante de 12 kilómetros y medio de largo por 2,5 de ancho no es consagrada. Ahí podrá vivir la gente y allí estarán los pastizales para el ganado. En medio estará la ciudad, que ocupará un cuadrado de 2,250 metros por lado. Alrededor de la ciudad estarán los pastizales, los cuales tendrán 25 metros de ancho, 125 metros de ancho en las 4 direcciones. A los lados de la ciudad quedará un terreno junto a la porción consagrada al Señor que tiene 5 kilómetros de largo por el oriente y otro tanto por el occidente. Este terreno se cultivará y sus productos servirán para alimentar a la gente que trabaja en la ciudad. Los que trabajen en la ciudad, cualquiera que sea la tribu israelita a que pertenezcan, cultivarán este terreno. Todo el terreno así reservado formará la porción consagrada al Señor, más lo que pertenece a la ciudad formará un cuadrado de 12 kilómetros y medio por lado. Territorio para el gobernante. Al gobernante le tocará el resto de la franja de territorio que queda entre los territorios de Judá y Benjamín, es decir, los terrenos situados a uno y al otro lado de la porción reservada al Señor y del terreno de la ciudad. Medirá 12 kilómetros y medio de ancho y se extenderá por el oriente hasta la frontera oriental y por el occidente hasta el mar. En el centro quedarán la porción reservada al Señor con el templo más la porción de los levitas y el terreno de la ciudad. Territorio de las otras tribus. El territorio de las otras tribus sigue hacia el sur. Cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental en este orden: Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad. Al sur del territorio de Gad, la frontera irá desde Tamar, pasando por el oasis de Meribá Cades y el arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Este es el país que recibirán como herencia las tribus de Israel, y de esta manera deberán ustedes repartirlo. Yo, el Señor, lo ordeno. Las puertas de Jerusalén. La ciudad estará rodeada de una muralla que medirá 2,250 metros por cada uno de 4 lados. Cada lado de la muralla habrá 3 puertas, cada una dedicada a una de las tribus de Israel. En este orden: las puertas del norte a Rubén, Judá y Leví; las de oriente a José, Benjamín y Dan; las del sur a Simeón, Isaacar y Zabulón; las de occidente a Gad, Aser y Neftalí. La muralla medirá en total 9,000 metros de largo, y por el nombre de la ciudad será en adelante: El Señor está aquí. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 248. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.